Muy buenos días, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren sumamente bien y que tengan todo el ánimo del mundo para poder comenzar con la actividad del día de hoy. El objetivo de aprendizaje que tenemos para esta actividad es describir tanto los personajes como el ambiente de un cuento. Para que todo vaya quedando sumamente claro, les voy a pedir que mientras ven este video puedan ir revisando el PowerPoint que yo les envié. Si se fijan, en la tercera diapositiva van a encontrar una imagen de Superman. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, si un día caminando por la calle te encuentras con una persona y esa persona no tiene idea de quién es Superman, ¿cómo crees tú que lo describirías? ¿Qué palabras usarías para poder describir a este personaje? ¿Podrías decir que es una persona muy perezosa? ¿O quizás que hace mucho deporte? ¿O tal vez que es muy alto? ¿O muy pequeño? ¿Muy grande? ¿O muy flaquito? ¿Una persona valiente o cobarde? ¿Una persona lenta o rápida? ¿Honesta o mentirosa? Si yo tuviese que describir a este personaje, lo primero que se me vendría a la cabeza es que es alguien que vuela y que tiene mucha fuerza, que es muy valiente y es una persona que busca ayudar al resto, es decir, es muy buena. Esas son características propias de un personaje que pueden ser tanto físicas, es decir, aquello que se puede ver, como psicológicas, es decir, todo lo que tiene que ver con el carácter de una persona. A ver si quedó todo claro. Una característica psicológica, como ya les acabo de mencionar, es aquello que tiene que ver con el carácter de la persona y que no es algo que se ve a simple vista. Por ejemplo, si yo digo que una persona es muy mentirosa, es una característica psicológica porque tiene que ver con cómo es por dentro esa persona. No se ve por fuera, pero tú sabes que tiene que ver con la forma en la que actúa esta persona. Si yo digo que una persona mide 1,70, ¿qué tipo de característica será? Física. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que en el cuerpo de esta persona hay 1,70 centímetros. Esto es solo un ejemplo, no es para que seamos tan exactos, pero se entiende que una característica física tiene que ver con lo que yo veo de su cuerpo y una psicológica con las acciones que hace esta persona, porque tienen que ver con el carácter. Ahora, cada vez que nosotros mencionamos los aspectos físicos o psicológicos de un personaje, lo que estamos haciendo es una descripción. Estoy diciendo cómo es esta persona. Se ha dicho muchas veces que describir a un personaje es muy parecido a pintar o sacar una fotografía, pero con palabras. Se hace esta comparación porque tanto como la pintura y la fotografía, cuando nosotros escribimos, nosotros estamos tratando de reproducir la realidad. Así como un pintor utiliza su paleta de colores y un fotógrafo utiliza su cámara, el escritor pinta o fotografía a los personajes, los objetos y los lugares a través de sus palabras. Ahora, no todos los tipos de descripción son iguales. Existen 6 tipos de descripción y te los voy a mencionar brevemente para que tú después revises el PowerPoint. Ojo, algunos de estos nombres te van a parecer un poco extraños, pero no te preocupes, no es necesario que te los aprendas de memoria, pero sí es importante que los conozcas. El primero de ellos es la prosopografía. Esto se refiere a una descripción que se hace solamente con las características físicas de un personaje. El segundo es la etopeia. En esta se realiza una descripción del carácter y los sentimientos del personaje, más no de las características físicas. La tercera es el retrato. El retrato tiene características físicas y psicológicas de un personaje, es decir, nos cuenta quién es en su totalidad. Número 4. El autorretrato. Igual que la descripción anterior, contempla características físicas y psicológicas de un personaje, pero no cualquiera, sino de sí mismo. Número 5. La caricatura. En esta pueden darse características físicas y o psicológicas, es decir, puede ser solo física, solo psicológicas o ambas, pero de forma muy exagerada, cosa que llegue a ser graciosa. La caricatura es una forma que nosotros utilizamos para reírnos de ciertos rasgos. Y número 6, la topografía. Nosotros la ocupamos cada vez que vamos a hacer una descripción de algún lugar, paisaje o ambiente.
El cuento que vamos a leer el día de hoy se llama La Oca de Oro. ¿Habías escuchado alguna vez esta palabra tan extraña? En otros países, la palabra oca significa ganso. Quiero que leas atentamente esta pequeña historia y que realices una descripción física y psicológica en la guía que te dejé. La guía se divide en dos partes. La primera es que realices una descripción física y psicológica de los personajes que aparecen en la historia. Ya te dejé los nombres de ellos. Ahora lo que tienes que hacer es encontrar esas características. Mi consejo es que vayas marcando con algún color para que de esa manera, una vez que hayas terminado de leer, no tengas que volver a buscar las características. Hay algunas que aparecen textual, es decir, en el mismo cuento, y otras que vas a tener que sacarlas por conclusión. Por ejemplo, si uno de los personajes ayuda a una persona pobre, puedo sacar por conclusión que este personaje es generoso o tal vez bueno. Eso lo decides tú. En la segunda parte de esta actividad te dejé un espacio para que realices la descripción escrita y si quieres dibujada de los lugares que aparecen en la historia. Es decir, ¿cómo son? ¿Hay algún castillo? ¿O tal vez un bosque tenebroso? ¿O una cueva? ¿O una playa? ¿Cómo son esos lugares? Bueno chicos, espero que les haya quedado todo muy claro. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o pregunta de ustedes o de sus papás, pueden escribirme a mi mail. Ahí yo voy a estar muy feliz de responderle cualquier duda que ustedes tengan. Les mando un besito enorme, cuídense mucho y ya nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Adiós!